Democracia y educación, por John Dewey. 80. Capítulo 19. Trabajo y ocio. 2. La situación presente. Si la concepción aristotélica representara solamente la visión personal de Aristóteles, sería una curiosidad histórica más o menos interesante. Se rechazaría como un ejemplo de la falta de simpatía o de la cantidad de pedantería académica que puede coexistir con dotes intelectuales extraordinarias. Pero Aristóteles describió simplemente, sin confusión y sin aquella falta de sinceridad que acompaña siempre a la confusión mental, la vida que tenía ante sí. No es necesario decir que la situación real ha cambiado grandemente desde su tiempo, pero a pesar de estos cambios, a pesar de la evolución de la esclavitud legal y la difusión de la democracia, con el desarrollo de la ciencia y la educación general, con libros, periódicos, viajes e intercambio general, así como con escuelas, subsiste aún bastante de la escisión de la sociedad en clase culta y otra inculta, en una clase culta y otra inculta, una clase ociosa y otra trabajadora, para considerar su punto de vista como el más ilustrativo para poder criticar la separación entre la cultura y la utilidad en la educación actual. Tras la distinción intelectual y abstracta, tal como figura en la discusión pedagógica, asoma una distinción social entre aquellos cuyos fines suponen un mínimo de pensamiento autodirectivo y de apreciación estética, y aquellos que se ocupan más directamente de cosas de la inteligencia y del control de las actividades de los demás. Aristóteles tenía ciertamente razón cuando decía que toda educación, arte o estudio merece llamarse mecánica si hace al cuerpo, al alma o al intelecto de las personas libres ineptos para el ejercicio y práctica de lo excelente. La fuerza de esta afirmación se aumenta casi hasta el infinito cuando sostenemos, como lo hacemos nominalmente en la actualidad, que todas las personas son libres, en vez de serlo relativamente unos pocos. Pues cuando se consideraba a la masa de los hombres y a todas las mujeres como no libres por la misma naturaleza de sus cuerpos y espíritus, no había ni confusión intelectual ni hipocresía moral en darles solo la preparación que les capacitaba para las destrezas mecánicas, independientemente de su efecto ulterior sobre su capacidad para compartir en una vida valiosa. Tenía siempre razón también cuando llegó a decir que todo empleo mercenario, así como los que degradan la condición del cuerpo, son mecánicos, puesto que privan al intelecto de ocio y de dignidad. Tenía razón si los fines de la ganancia privan en realidad al intelecto de las condiciones de su ejercicio y con ello de su dignidad. Si sus afirmaciones son falsas, es porque identifican una fase de las costumbres sociales con una necesidad natural. Pero una concepción diferente de la relación entre espíritu y materia, entre alma y cuerpo, entre inteligencia y servicio social, es superior a la concepción de Aristóteles solo si contribuye a suprimir realmente la antigua idea en la conducta actual de la vida y la educación. Aristóteles estaba también en lo cierto al suponer la inferioridad y la subordinación de la mera destreza en la actuación y de la mera acumulación de productos externos respecto a la comprensión, la simpatía de apreciación y el libre juego de las ideas. Si había algún error, era de suponer la necesaria separación de ambos. Al suponer que existe un divorcio natural entre la eficacia en producir cosas y prestar servicios y el pensamiento autodirectivo, entre el conocimiento significativo y la realización práctica, difícilmente procederíamos mejor si corrigiéramos su equivocación teórica y tolerásemos el estado social de cosas que engendró y sancionó esta concepción. Perderíamos más bien que ganaríamos en el cambio de la servidumbre a la ciudadanía libre si el resultado más preciado del cambio es simplemente un aumento de la eficacia mecánica de los instrumentos humanos de la producción. Así perdemos más que ganamos al llegar a considerar la inteligencia como un órgano de control de la naturaleza mediante la acción. Si nos conformáramos con que persiste un estado ininteligente y servil en aquellos que se dedican directamente a hacer útil a la naturaleza y dejamos a la inteligencia que controla que sea posesión exclusiva de remotos científicos y de capitanes de industria. Nos hallaremos en condiciones de criticar honestamente la separación de la vida en funciones separadas y de la sociedad en clases aisladas,
solo en cuanto estemos libres de la responsabilidad de perpetuar las prácticas educativas que preparan a los muchos para los fines que suponen mera destreza en la producción y a los pocos para un conocimiento que es un ornamento y un embellecimiento cultural. En suma, la capacidad para trascender la filosofía griega de la vida y la educación no se logra mediante un mero cambio de los símbolos teóricos, que tienen un significado libre, racional y valioso. No se obtiene por un cambio de sentimientos respecto a la dignidad del trabajo y a la superioridad de una vida de servicio a la de una independencia aislada y autosuficiente. Por importantes que sean estos cambios teóricos y emocionales, su importancia estriba en que sean tenidos en cuenta en el desarrollo de una sociedad verdaderamente democrática, una sociedad en que todos participen en el servicio útil y todos disfruten de un ocio valioso. No es un mero cambio en los conceptos de cultura o espíritu liberal y servicio social, lo que requiere es una reorganización educativa, sino que se necesita la transformación educativa para dar un efecto pleno y explícito a los cambios implicados en la vida social. La creciente emancipación política y económica de las masas se ha revelado en la educación. Esta ha provocado el desarrollo de un sistema escolar de educación común, público y libre. Ha destruido la idea de que el aprendizaje es propiamente un monopolio de unos pocos que están predestinados por naturaleza a gobernar los asuntos sociales. Pero la revolución es aún incompleta. Prevalece aún la idea de que una educación verdaderamente cultural o liberal no puede tener nada en común, directamente al menos con los asuntos industriales, y de que la educación que es apta para las masas tiene que ser una educación útil o práctica en un sentido que opone lo útil y práctico al cultivo de la apreciación y a la liberación del pensamiento. Como consecuencia, nuestro sistema actual constituye una mezcla inconsciente. Se conservan ciertos estudios y métodos en el supuesto de que tienen la sanción de la libertad peculiar, considerándose como inútil para los fines prácticos el contenido principal del término liberal. Este aspecto es principalmente visible en lo que se llama la educación superior, la del colegio universitario y la preparación para él. Pero se ha infiltrado hasta en la educación primaria y controla en gran parte sus procesos y fines. Pero, por otra parte, se han hecho ciertas concesiones a las masas que tienen que dedicarse a ganarse la vida y al creciente papel que desempeñan las actividades económicas en la vida moderna. Estas concesiones se manifiestan en las escuelas y cursos especiales para los profesionales, para la ingeniería, para las actividades manuales y el comercio, en cursos vocacionales y prevocacionales, y también en el espíritu de que se enseñan ciertas materias elementales como la lectura, la escritura y el cálculo. El resultado de ello es un sistema en el que tanto las materias culturales como las utilitarias coexisten en un complejo inorgánico donde las primarias no son por un propósito dominante utilizables socialmente y las últimas no tienen un poder liberador de la imaginación o el pensamiento. En esta situación heredada existe hasta en el mismo estudio una mezcla curiosa de concesiones a lo útil y de una supervivencia de rasgos atribuidos exclusivamente a la preparación para el ocio. El elemento utilidad se encuentra en los motivos asignados al estudio y el elemento liberal en los métodos de enseñanza. El producto de la mezcla es quizá menos satisfactorio que si nos hubiéramos adherido a uno u otro principio en su pureza. El motivo popularmente alegado para hacer que los estudios de los primeros 4 o 5 años consistan casi exclusivamente en la lectura, la escritura y la aritmética es, por ejemplo, que la capacidad de leer, escribir y calcular correctamente es indispensable para salir adelante en la vida. Se tratan estos estudios como meros instrumentos para obtener un empleo útil o del progreso ulterior en la adquisición de saber, según que los alumnos salgan de las escuelas o permanezcan en ellas. Esta actitud se refleja en la importancia asignada a los ejercicios prácticos con el fin de obtener una habilidad automática. Si volvemos a la educación griega, encontraremos que desde los primeros años la adquisición de destrezas estaba subordinada todo lo posible a la adquisición de un contenido literario que posea significación estética y moral. Lo importante no era adquirir un instrumento para un uso ulterior, sino la materia de estudio presente. Sin embargo, el aislamiento de estos estudios respecto a la aplicación práctica
y su reducción a expedientes puramente simbólicos representan una supervivencia de la idea de una preparación divorciada de la utilidad. La adopción de la idea de la utilidad habría dirigido a la instrucción que unía los estudios a situaciones en que se necesitaban directamente y en que prestaban una ayuda inmediata y no remota. Sería difícil encontrar una materia en el programa de estudios dentro de la cual no se perciban los resultados nocivos de un compromiso entre dos ideales opuestos. La ciencia natural se recomienda sobre la base de su utilidad práctica, pero se enseña como una adquisición especial prescindiendo de sus aplicaciones. Por otra parte, la música y la literatura se justifican teóricamente sobre la base de su valor cultural y se las enseña con el fin principal de formar modos de habilidad técnica. Si hubiera menos compromisos y menos confusión resultante, si analizáramos más cuidadosamente los respectivos significados de la cultura y la utilidad, podríamos encontrar más fácil construir un plan de estudios que fuera a la vez útil y liberal. Solo la superstición nos hace creer que las dos cosas son necesariamente hostiles, de modo que una materia es liberal porque es útil y cultural porque es inútil. Nos encontraríamos generalmente con que la instrucción que, aspirando a resultados utilitarios, sacrifica el desarrollo de la imaginación, el refinamiento del gusto y la profundidad de la visión intelectual, valores ciertamente culturales, hace también limitado en su uso y en el mismo grado lo que se aprende. No es que lo haga enteramente inútil, sino que su aplicabilidad queda restringida a actividades rutinarias realizadas bajo la dirección de otros. Los modos restringidos de habilidad no pueden utilizarse más allá de ellos mismos. Todo modo de habilidad que se alcanza por la profundidad del conocimiento y la perfección del juicio está dispuesto para ser utilizado en nuevas situaciones y se halla bajo el control personal. No fue el mero hecho de la utilidad económica y social el que hizo parecer serviles a los griegos ciertas actividades, sino el hecho de que las actividades directamente vinculadas con la subsistencia no eran en sus días la expresión de una inteligencia cultivada ni realizadas por una apreciación personal de su significado. En tanto que la agricultura y los oficios eran ocupaciones empíricas y en tanto que se realizaban en vista de resultados externos para los espíritus de los trabajadores agrícolas y mecánicos, fueron antiliberales, pero solo en este sentido. La estructura intelectual y social ha cambiado ahora. Los elementos de la industria que se deben a la mera costumbre y rutina han llegado a estar subordinados en la mayoría de las profesiones económicas a elementos derivados de la investigación científica. Las ocupaciones más importantes de la actualidad representan y dependen de las matemáticas, la física y la química aplicada. El área del mundo humano influida por la producción económica e influyendo en el consumo se ha ampliado tan indefinidamente que entran en ella consideraciones geográficas y políticas de una amplitud casi infinita. Era natural, para Platón, menospreciar el aprender la geometría y la aritmética para fines prácticos, porque de hecho los usos prácticos a que se destinaban eran pocos y carecían de contenido, y eran de calidad mercenaria. Pero a medida que se han aumentado y ampliado sus usos sociales, se ha acercado al mismo límite su valor liberalizador o intelectual y su valor práctico. Sin duda, el factor que principalmente impide nuestro pleno reconocimiento y empleo de esta identificación son las condiciones bajo las cuales se realiza aún una gran parte del trabajo. La invención de las máquinas ha ampliado la cantidad de ocio que es posible disfrutar aún mientras tenemos trabajo. Es un lugar común decir que el dominio de una destreza en la forma de hábitos establecidos libera al espíritu para un orden superior de pensamiento. Algo análogo puede decirse de la introducción de las operaciones mecánicamente automáticas de la industria. Dejan libre al espíritu para pensar en otras cosas. Pero cuando limitamos la educación de aquellos que trabajan con sus manos a unos pocos años de escolaridad, dedicados en su mayor parte a adquirir el uso de símbolos rudimentarios a expensas de una preparación en ciencias, literatura e historia, dejamos esta oportunidad. Más fundamental aún es el hecho de que la gran mayoría de los trabajadores no posee un conocimiento de los fines sociales de sus ocupaciones ni un interés directo y personal por ellas.
Los resultados realmente alcanzados no son los fines de sus acciones, sino solo de sus patronos. Hacen lo que hacen, no libre e inteligentemente, sino por el salario ganado. Este hecho es el que hace liberal a la acción y lo que hará también liberal e inmoral a toda educación dirigida simplemente a proporcionar destrezas en tales empresas. La actividad no es libre porque no se participa libremente en ella. Sin embargo, existe ya una oportunidad para una educación que, teniendo en cuenta los rasgos más amplios del trabajo, reconcilie la cultura liberal con la preparación para el servicio social, con la capacidad para participar eficaz y felizmente en ocupaciones que son productivas. Y tal educación tenderá, por sí misma, a desterrar los males de la situación económica existente. En la medida en que los hombres tienen un interés activo por los fines que controlan su actividad, ésta llega a ser libre o voluntaria y pierde su cualidad externamente impuesta y servil, aun cuando el aspecto físico de su trabajo siga siendo el mismo. En lo que se llama política, la organización social democrática toma medidas para esta participación directa en el control. En la región económica, el control permanece siendo externo y autocrático. De aquí el abismo que existe entre la acción mental interior y la acción física exterior, del cual es reflejo la distinción tradicional entre lo liberal y lo utilitario. Una educación que unificase la disposición de los miembros de la sociedad contribuiría mucho a unificar la sociedad misma.